Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos, compartir a través del aula virtual este tiempo del mes de mayo en torno a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se denominan sinópticos? Porque puestos en paralelo, podemos identificar textos que están contenidos en los tres evangelios. Con el Evangelio de Juan no se puede hacer esto. El Evangelio de Juan está escrito con una estructura diferente, y también, si bien están contenidos algunos relatos, otros son originales del Evangelio de Juan, que de los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. En el imaginario, en la tradición, en la pintura, se han identificado a cada uno de los evangelios con una figura. Eso se denomina, la palabra técnica es tetramorfos. Y a cada uno de los evangelios le corresponde una determinada figura, que en algunos casos es humana y en otras es son figuras animales. Voy a fijarme en mis notas, si se los comparto de la forma correcta. Los 4 símbolos del tetramorfo son el león, que está asignado como simbolismo al Evangelio según San Marcos, el hombre, una figura humana, que está asignada al Evangelio de San Mateo, el buey, que está asignado al Evangelio de San Lucas, y el águila, que está asignado al Evangelio de San Juan. ¿Por qué se dan estas imágenes? De acuerdo a una imagen que está contenida en el libro del Apocalipsis, donde dice que el trono donde está posado Dios está sostenido por estas 4 figuras. De ahí que se le asignen a cada uno de los evangelios una de esas figuras, porque justamente la palabra de Dios hecha hombre, en nuestro Señor Jesucristo, está contenida, está sostenida en los 4 evangelios. Ustedes saben que la fijación del tiempo en los cuales fueron escritos los evangelios se han dado de acuerdo al análisis lingüístico de cómo fueron escritos los evangelios, por eso se los puede datar en determinados años, porque el estudio de la Biblia también permanentemente recurre a las ciencias como la del lenguaje, a las ciencias que tienen que ver con lo cultural, o que tienen que ver con la antropología, que nos ayudan a tener una información que nos ayude a meditar, que nos ayude a entender la palabra de Dios. Hay una expresión en alemán, es lo único que sé de alemán, es la expresión Sitz sin Leben. Si alguno sabe alemán, disculpe mi mala pronunciación, pero esta frase quiere decir, traducida al español, el texto y su contexto. Sitz sin Leben, es el texto y su contexto. Nunca podemos sacar a los textos bíblicos del contexto en el cual fueron escritos. Fueron escritos inspirados por Dios, por los escribientes, de alguna manera de decirlo, del texto sagrado, pero fueron escritos en un contexto determinado. Entonces, por eso, cuando nos acercamos a una lectura, a la lectura del texto sagrado, también recurrimos
a estas situaciones a estas ciencias que nos ayudan a contextualizar mejor el texto. Volviendo a los tetramorfos, el primer evangelio que creemos que fue escrito, que está datado así, es el Evangelio de Marcos. ¿Y esto por qué? Porque también es el evangelio más corto. Y cuando uno, y de hecho Lucas no dice que lo tiene el Evangelio de Marcos frente a él, pero cuando Lucas va a escribir su evangelio, dice que él está viendo otros escritos. Y el Evangelio de Mateo y el de Lucas usan como base el texto de Marcos. El Evangelio de Mateo, si bien no fue el primero que se escribió, sí es el primero que está en el texto del Nuevo Testamento. Es decir, cuando uno abre el Nuevo Testamento, el primer evangelio es el de Mateo. Digamos, la prioridad de haber sido Marcos el primero que escribió, uno podría pensar, bueno, es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Esto no es así, y en la configuración del canon bíblico tiene una explicación, que es que el Evangelio de Mateo es el evangelio que más citas contiene del Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo aparece Jesús constantemente diciendo, ustedes recuerdan que les fue dicho, bueno, yo les digo. Es el evangelio que más citas, como les decía, tiene del Antiguo Testamento. Y al Evangelio de Mateo les ha asignado la figura humana, que es muy grande. Es decir, los ángeles tienen ocupan mucho espacio en el Evangelio de Mateo, pero también hace referencia insistentemente al Hijo del Hombre. ¿Por qué el león? Para el Evangelio de Marcos, el león que representa a la tribu de Judá, el león de Judá. El buey para el Evangelio de Lucas. ¿Por qué el buey? Porque el Evangelio de Lucas es el evangelio que más veces menciona al menos 3 palabras. El evangelio que más veces menciona la palabra pobre, es el evangelio que más veces menciona la palabra niños, es el evangelio que también más veces menciona a las mujeres, el evangelio que menciona justamente que el yugo de Dios es liviano, y que en nuestras cargas Él nos ayuda a cargarlo. ¿Por qué el águila para el Evangelio de Juan? Estoy pensando si se los digo ahora. Pues, el Evangelio de Juan se lo identifica con el águila porque el águila tiene una característica única de cualquier ser viviente, es que no se encandila con el sol. Entonces por eso el águila puede volar hacia el sol sin encandilarse. Y el Evangelio de Juan es justamente una propuesta desde otro lugar que nos introduce a la luz de Dios que se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a estar compartiendo, quería compartirles estas ideas en esta primera semana del curso, dejarles estas imágenes del tetramorfo. Después, si ustedes quieren, pueden googlear, pueden buscarlo, diferentes imágenes en internet, que hay de todo, desde cuadros hasta esculturas. De hecho, hay muchos púlpitos que están sostenidos con estas 4 imágenes. Imágenes con un significado que nos remiten a lo sagrado, que nos remiten a la esencia de la fe. Recordamos que los evangelios no son biografías, no relatan, si bien relatan un acontecimiento histórico, no lo relatan desde el punto de vista de un historiador,
si no lo relatan desde el punto de vista de alguien que quiere contar lo que en su vida, lo que en su vida aquí en la tierra hizo Jesús, y cómo con su muerte redentora y su resurrección nos da vida nueva a cada persona, a cada uno. Uno podría pensar cuántas discusiones podríamos haber ahorrado a lo largo de las historias si los evangelios se hubieran puesto, por ejemplo, a ver cuánto medía Jesús, o de qué color tenía los ojos, o el pelo. No es lo que le interesa a los evangelistas compartir con nosotros. No les, no. Por eso es tan difícil también las fechas históricas. Después vamos a ver algunos detalles que sí nos ayudan a ubicarlo. Pero lo que los evangelistas nos quieren transmitir es la experiencia del Dios vivo manifestado en nuestro Señor Jesucristo, para que creyendo en Él tengamos vida y la tengamos en abundancia. Le doy gracias a Dios por compartir este tiempo con ustedes en la lectura de los evangelios sinópticos, y nos estamos comunicando en el aula virtual. Que Dios nos bendiga en este tiempo.